Galatas 5, 16 a 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla silenciosa que no se libra en campos visibles, ni con armas que el ojo humano pueda ver. No ocurre fuera de nosotros, ocurre dentro. Rebeca sintió luchas continuas dentro de su vientre. Dios le dijo que dos seres diferentes luchaban entre sí. Serían dos naciones diferentes, pero al final el menor estaría sobre el mayor. Primero, Génesis 25, 22, 23. Cada día, incluso después de haber creído en Cristo, el cuerpo, mente, corazón del creyente se convierte en un campo de batalla, un lugar donde dos naturalezas se enfrentan, dos voluntades se oponen, dos voces compiten por el control de nuestra vida. El apóstol Pablo lo expresó con claridad contundente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. ¿Por qué si hemos sido redimidos, aún luchamos? ¿Por qué el deseo de agradar a Dios convive con impulsos que nos alejan de Él? ¿Es esta lucha señal de debilidad espiritual o evidencia de una vida verdaderamente transformada? Hoy no hablaremos desde la emoción, ni desde opiniones humanas. Hoy iremos a las Escrituras, a la raíz doctrinal, a la verdad que libera, porque comprender esta batalla no solo explica nuestra lucha diaria, sino que revela el camino hacia la verdadera victoria espiritual. Antes de continuar, si deseas profundizar en la palabra de Dios con enseñanzas bíblicas sólidas, expositivas y transformadoras, te invito a suscribirte al canal. No tiene costo para ti, pero si ayudas a poder llegar a más personas que necesitan estas enseñanzas, activa la campana para no perderte cada enseñanza que fortalecerá tu fe y afirmará tu caminar en Cristo. En los próximos minutos descubriremos qué significa realmente andar en el Espíritu, porque la carne nunca deja de resistirse. Y cómo vivir una vida gobernada no por impulsos humanos, sino por el poder del Espíritu Santo. Punto 1. La guerra interior del creyente regenerado. Para entender la batalla entre la carne y el espíritu, primero debemos aclarar una verdad fundamental. Esta lucha solo existe en quien ha nacido de nuevo. Antes de Cristo no había guerra, había dominio absoluto de la carne. El pecado no encontraba resistencia porque el Espíritu de Dios no habitaba en el corazón humano. Pero cuando una persona es regenerada, cuando el Espíritu Santo entra a morar en ella, algo cambia radicalmente. Segunda Corintios 5:17 nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nace un nuevo deseo, una nueva inclinación, un nuevo amor por la santidad. Y con ese nuevo nacimiento comienza también el conflicto. El apóstol Pablo lo describe con una honestidad que estremece. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19. Esto no es la confesión de un incrédulo, sino el clamor de un hombre lleno del Espíritu, uno que le fue revelada la gracia, un siervo de Cristo. Aquí aprendemos algo crucial. La lucha interna no es señal de hipocresía, falsedad, debilidad, es señal de vida espiritual. Dos naturalezas, una misma persona. En el creyente coexisten dos realidades: la carne, la naturaleza caída heredada de Adán; el espíritu, la nueva vida impartida por Cristo. Una heredad por nuestros padres, la otra por gracia. Pablo lo afirma claramente: los deseos de la carne son contra el espíritu, y los del espíritu son contra la carne. Gálatas 5:17. Estas dos naturalezas no se reconcilian, no negocian, no llegan a acuerdos. Polos opuestos, que nunca hacen alianza, uno debe gobernar. Una busca complacerse, la otra busca agradar a Dios. Una vive para lo temporal, la otra anhela lo eterno. Por eso Pablo escribe: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. La batalla no comienza con acciones, comienza con pensamientos, el punto inicial de toda batalla. Tu mente luego con deseos, con inclinaciones internas. Lo que domina tu mente dirige tu caminar. Pedro también lo confirma: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Observa esto con atención. Los deseos carnales batallan contra el alma. No descansan, no se rinden, pero si hay batalla es porque el alma ya no les pertenece.
La guerra interior es la evidencia de que ahora pertenecemos a Cristo. Antes de cerrar esta parte, graba esta verdad en tu corazón. El creyente no lucha para ser salvo, lucha porque ya fue salvado. La ausencia de lucha es más peligrosa que la presencia del conflicto. Donde no hay guerra espiritual, no hay vida espiritual. Punto 2. La carne crucificada y el espíritu gobernando. Si el punto 1 nos mostró que la batalla interior es real, ahora debemos responder una pregunta crucial. ¿Cómo se gana esta batalla? La Escritura no nos deja en duda. La victoria del creyente no se logra disciplinando la carne, ni educando los deseos humanos, ni imponiendo reglas externas. La carne no se reforma. La carne se crucifica. El apóstol Pablo lo declara con claridad absoluta: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Aquí no hay negociación con la carne. Hay una sentencia. La cruz no es un símbolo de mejora, es un instrumento de muerte, de despojo a la autoridad de la carne. Muchos entienden la cruz solo como el lugar donde sus pecados fueron perdonados. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. La cruz también fue el lugar donde nuestra vieja naturaleza fue juzgada. Pablo lo explica así: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Romanos 6:6. Esto significa que la carne perdió su derecho legal de gobernar nuestra vida. La carne sigue presente, pero ya no tiene autoridad. Por eso Pablo exhorta: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Observa el lenguaje. Haced morir. No dice ignoren, no dice toleren, no dice justifiquen. La vida espiritual requiere decisiones conscientes y diarias. La victoria no es automática, es intencional. Ahora bien, aquí hay una verdad profunda. El Espíritu Santo no gobierna por imposición. Pablo lo explica: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Observa el orden: por el Espíritu. No es fuerza humana, no es voluntad carnal, es dependencia espiritual. La carne muere cuando el Espíritu gobierna. Muchos confunden libertad con ausencia de límites, pero Pablo corrige esta idea: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13. La verdadera libertad cristiana no es hacer lo que quiero, sino tener poder para no hacerlo. La libertad no elimina la obediencia, la hace posible. Graba esto profundamente. La cruz derrota a la carne, el Espíritu dirige la vida. Cuando el creyente entiende su posición en Cristo, la lucha deja de ser frustración y se convierte en victoria progresiva. Entender que Cristo lo hizo te hace descansar en lo que Él ya hizo, porque era imposible para nosotros que estábamos esclavos. El pueblo de Israel no podía derrotar a Faraón si se unían. Se necesita un poder mayor, un libertador, un enviado con autoridad del cielo. Punto 3. Andar en el Espíritu, de la lucha al fruto visible. Hasta ahora hemos visto dos grandes verdades. Primero, que la batalla interior confirma la vida espiritual. Segundo, que la cruz de Cristo sentenció a muerte a la carne y abrió el camino para una vida gobernada por el Espíritu. Ahora llegamos a una pregunta esencial. ¿Cómo se vive esto en lo cotidiano? ¿Cómo se traduce esta verdad doctrinal en una vida práctica, real y visible? La respuesta la tiene la Escritura, clara y poderosa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Pablo no dice sentid el Espíritu, ni emocionaos en el Espíritu. Dice andad. Andar en el Espíritu no es un concepto abstracto. La Biblia nos muestra esta verdad a través de vidas reales, con luchas reales y transformaciones visibles. Pedro es uno de los mejores ejemplos de esta transición. Antes de Pentecostés, Pedro vivía dominado por la carne. Hablaba sin discernimiento. Actuaba por impulso, acciones que ponían en duda su naturaleza cristiana. Prometía fidelidad, pero negaba a Jesús. Jesús mismo le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Pedro amaba a Cristo, pero aún no caminaba gobernado por el Espíritu. No había descendido. Después de Pentecostés, algo cambia.
El mismo Pedro que negó a Jesús por miedo, se levanta con autoridad espiritual y predica a Cristo sin temor. ¿Qué cambió? No su personalidad, no su carácter natural. Cambió quién gobernaba su caminar, su diario vivir. Cuando el espíritu gobierna, la impulsividad se convierte en dominio propio y el temor se transforma en valentía santa. Andar implica proceso, dirección y constancia. Andar en el lenguaje bíblico habla de la conducta diaria, de decisiones pequeñas y continuas. Jesús lo explicó así: permaneced en mí y yo en vosotros, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15, 4 al 5. El fruto no se produce por esfuerzo, sino por permanencia. El Espíritu produce lo que la carne jamás podrá imitar. Pablo enumera el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 a 23. Observa algo importante. No dice los frutos, dice el fruto. Esto revela una obra integral. No escogemos uno, no fabricamos otro. El fruto es evidencia de gobierno, no de desempeño. Cuando el Espíritu gobierna, la carne pierde fuerza. Pablo añade: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Vivir por el Espíritu habla de identidad. Andar por el Espíritu habla de práctica. No basta con haber comenzado bien. Debemos continuar bajo su dirección. Cuando el Espíritu gobierna la vida del creyente, hay dominio propio donde antes había impulsividad. Hay mansedumbre donde antes había orgullo. Hay amor donde antes había egoísmo. No perfección, pero sí transformación visible. La madurez no elimina la lucha, pero sí reduce su dominio. Escucha con atención esta verdad. Donde el Espíritu gobierna, el carácter de Cristo se manifiesta. La meta del caminar cristiano no es solo vencer el pecado, sino reflejar a Cristo. Andar en el Espíritu no es hacer más, sino depender más. Donde hay dependencia, hay fruto. Donde hay fruto, hay evidencia de vida espiritual. Punto 4. La mente renovada. El campo de batalla decisivo. Si la carne y el espíritu están en guerra y si el fruto revela quién gobierna, entonces debemos identificar dónde se libra la batalla más decisiva. La Escritura es clara. La mente es el principal campo de batalla espiritual. Aquí inicia o termina la batalla. El apóstol Pablo lo declara sin ambigüedades. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La transformación cristiana no comienza en la conducta, comienza en el pensamiento, en lo interno. Una mente no renovada siempre termina obedeciendo a la carne. Pablo establece un contraste directo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Aquí no se habla solo de pecado evidente, sino de enfoque mental. Una mente ocupada en la carne produce confusión, culpa y desgaste. Una mente ocupada en el espíritu produce vida y paz, aún en medio de la lucha. No siempre vence el deseo más fuerte, vence el pensamiento más alimentado. Jesús oró al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios no es solo información espiritual, es instrumento de santificación. Cuando la palabra corrige nuestros pensamientos, Hebreos 4:12. Desafía nuestras creencias cerradas, alinea nuestra perspectiva con la de Dios, entonces el Espíritu encuentra espacio para gobernar. Donde la palabra llena la mente, la carne pierde terreno. La carne rara vez se presenta como rebelión abierta, la estrategia del maligno. Generalmente se disfraza de justificación, razonamiento humano, sentido común. Por eso Pablo advierte, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Todo pensamiento que no se somete a Cristo eventualmente se convierte en una acción contraria a Él. Andar en el Espíritu no elimina la disciplina, la redefine. Oración constante. Meditación en la palabra. Comunión con el cuerpo de Cristo. No son rituales, son medios de gracia. La mente renovada no es un accidente espiritual, es el fruto de una vida rendida. Graba esta verdad con claridad. El Espíritu gobierna la vida cuando la mente se somete a la verdad de Dios. No podemos vivir en victoria espiritual pensando de la misma manera que antes de Cristo.
Punto 5. La batalla en la vida diaria. Decisiones, perseverancia y gracia. La batalla entre la carne y el espíritu no se libra solo en grandes crisis espirituales, sino en las decisiones pequeñas de cada día. Cada día tenemos la oportunidad de alimentar la carne o el espíritu. No siempre se trata de pecados visibles, sino de elecciones sutiles. ¿Qué pensamientos permitimos? ¿Cómo respondemos ante la ofensa? ¿A quién escuchamos? ¿Qué alimenta nuestro corazón y mente? Jesús lo dijo con claridad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. La victoria espiritual se construye en lo cotidiano. Pablo exhorta, no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Esto implica intención. La carne no se fortalece sola. Te pone un plato como pensamientos para que la alimentes, posteriormente con acciones. Se fortalece cuando se le da espacio. Lugares que frecuentamos. Contenidos que consumimos por las redes. Conversaciones que toleramos. Quitar provisión a la carne es una forma práctica de andar en el espíritu. Aquí es importante aclarar algo esencial. Andar en el espíritu no significa perfección. El creyente tropieza, falla, se debilita, como parte de la batalla, pero la Escritura nos recuerda: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. La caída no define al creyente, la gracia de Cristo lo levanta. Pablo anima así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. La batalla puede ser prolongada, algunos procesos no se vencen en un día. Perseverar es evidencia de fe genuina. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirse en aislamiento. La Escritura dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Hebreos 3:13. La comunión cristiana fortalece la fe, trae corrección amorosa, protege del engaño de la carne. El Espíritu usa la comunidad para sostener al creyente. Graba esta verdad con claridad espiritual. Andar en el Espíritu se demuestra en decisiones constantes, no en momentos aislados. La vida cristiana es una carrera, no un evento. Punto 6. La esperanza futura. La batalla no es para siempre. Hasta ahora hemos visto que la vida cristiana es una batalla constante entre la carne y el espíritu. Pero la Escritura no nos deja atrapados en el conflicto, nos dirige hacia una verdad gloriosa. Esta batalla tiene fecha de vencimiento. El creyente lucha hoy, pero no luchará para siempre. Pablo lo expresa con esperanza clara: porque esta corrupción se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Primera de Corintios 15:53. Mientras estamos en este cuerpo relacionado con este mundo carnal, se libran batallas que se deben enfrentar. La lucha actual no es el final de la historia. Aunque somos salvos, aún esperamos la redención completa del cuerpo. Pablo dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Este gemido no es derrota, es esperanza. La tensión entre carne y espíritu apunta a una gloria venidera. Pablo describe la vida cristiana como una carrera. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. La meta no es solo vencer tentaciones, es ser conformados plenamente a Cristo. La lucha tiene propósito: prepararnos para la gloria. Juan nos da esta promesa: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Ese día, la carne ya no resistirá, el pecado no seducirá, la lucha cesará. Lo que hoy combatimos mañana será completamente removido. Pedro nos exhorta: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Esta esperanza nos fortalece en la debilidad, nos anima en la perseverancia, nos guarda del desánimo. La esperanza futura sostiene la obediencia presente. Graba esta verdad eterna: la batalla es temporal, pero la victoria es eterna. El creyente lucha con los ojos puestos en la promesa segura de Dios. Así como Jehová respondió a Rebeca: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Esta verdad espiritual se refleja hoy en la vida del creyente.
Hay dos realidades que coexisten en nosotros, dos naturalezas que entran en conflicto. La primera es la carne, la que nació primero, la que por mucho tiempo fue dominante, la que parece mayor y más fuerte. La segunda es el espíritu, la nueva vida que nació después, la que parece menor ante los ojos humanos, pero que por elección divina y por palabra del Altísimo está destinada a gobernar. Porque en el orden de Dios no gobierna el que nació primero, sino aquel que fue escogido por él. El ser espiritual, aunque nació después, vendrá a ser mayor. Ahora hemos recorrido la verdad doctrinal, la práctica diaria y la esperanza eterna. Solo nos queda una cosa, responder a esta verdad con el corazón. Tal vez hoy reconoces que has estado luchando con tus propias fuerzas. Tal vez has intentado producir fruto sin permanecer en Cristo. Este es el momento de rendición. No para condenarte, sino para alinearte. Dile al Señor en tu corazón: Espíritu Santo, toma el control. Guía mis pensamientos, gobierna mis decisiones, forma en mí el carácter de Cristo. La victoria comienza con rendición, no con esfuerzo humano. Si esta enseñanza ha edificado tu vida y deseas seguir profundizando en la palabra de Dios con estudios bíblicos expositivos, doctrinales y prácticos, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Activa la campana para que no te pierdas ninguna enseñanza que fortalezca tu fe y afirme tu caminar con Cristo. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando hoy. Puede ser el instrumento que Dios use para traer luz, esperanza y dirección.